vengo a hablar sobre los diagramas de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Bueno, un diagrama de flujo es un algoritmo. ¿Y qué es un algoritmo? Pues, ¿alguna vez te has preguntado cómo llegar al resultado de algún determinado problema? Pues bueno, los algoritmos nos sirven para llegar a ciertos resultados siguiendo una serie de pasos específicos. Estos algoritmos los utilizamos inconscientemente hasta la hora de lavarnos las manos, ya que seguimos una serie de pasos para hacer este procedimiento. Por ejemplo, primero nos acercamos al lugar donde nos vamos a lavar las manos, luego abrimos el grifo, luego nos enjuagamos las manos, luego agarramos el jabón y así paso por paso vamos concretando el acto hasta llegar al determinado final, que sería pues lavarnos las manos. Ahora bien, un diagrama de flujo es la representación del algoritmo, pero gráficamente. O sea, en vez de usar palabras y pasos, vamos a usar figuras en las cuales vamos a meter determinados procesos y vamos a unirlos por unas flechas que son flechas de flujo que van a seguir una determinada trayectoria hasta llegar al resultado final, y que esta trayectoria puede cambiar dependiendo de, por ejemplo, en este caso empezamos en el inicio. Algo muy importante a la hora de elaborar diagramas o algoritmos es tener un inicio y tener un final, ya que si no hay un inicio a la hora de realizar un acto, pues no podemos iniciar. O sea, sin inicio no hay acto y sin final tampoco. Entonces es de mucha importancia que tengamos un inicio y que tengamos un final. Estos procesos están representados por óvalos, en ambos casos son iguales. Acto seguido declaramos las variables, por así decirlo. En este caso, por ejemplo, si estamos tratando de comparar números o estamos comparando cantidades de manzanas o de frutas, aquí vamos a especificar qué tipo de datos estamos manejando. Por ejemplo, estamos manejando números, estamos manejando frutas, estamos manejando comida. Y acto seguido pues está la entrada de datos, que es donde vamos a ingresar la cantidad de datos que estamos manejando. En este caso yo agregué una condición que va a determinar, dependiendo de la condición que pongamos. Por ejemplo, si estamos comparando, no sé, manzanas con peras, entonces podemos poner acá ingresar cuántas manzanas hay, ingresar cuántas peras tenemos y comparar. ¿Hay más manzanas que peras? Si el resultado es correcto, aquí podríamos, en este caso yo le puse un proceso porque este diagrama es simplemente para un ejemplo, no tiene ningún uso en específico. Realmente podría servir para cualquier cosa, pero en este caso si quisiéramos saber cuál es la cantidad mayor, si las manzanas o las peras, pues se le pondría la condición, y determinando la condición, que por ejemplo en este caso las manzanas son mayores que las peras, aquí se mostraría el resultado. En este caso le puse un proceso porque digamos de que a la hora de realizar una acción estamos, por ejemplo, iniciando, y dependiendo de una condición pues vamos a tomar una acción. Por ejemplo, digamos que vamos a hacer una tarea. En la condición es ¿con qué la vamos a hacer? Si tenemos una pluma o tenemos un lápiz, podríamos elegir diferentes caminos. Pero no tenemos una pluma, sí, entonces hacemos la tarea con pluma. No tenemos pluma, entonces lo hacemos con un lápiz o con un color, lo que sea, ¿no? Eso es a lo que se refiere la condición. Aquí le puse un imprimir, que sería la impresión del resultado o mostrar el resultado. Realmente la interpretación del diagrama de flujo depende mucho de en qué lo estés haciendo. Por ejemplo, no es lo mismo la interpretación de las figuras en un diagrama hecho a mano a un diagrama hecho en un programa de computadora, ya que por lo general cada programa maneja diferentes símbolos, y a la hora de hacerlo, por ejemplo, a mano, inclusive igual puedes usar diferentes símbolos. Todo depende de la interpretación. Eso es lo más importante a la hora de realizar un diagrama de flujo, que sea totalmente entendible, ya que es la función principal, que podamos entender de forma gráfica cómo llevar una serie de pasos para llegar a un determinado resultado. Por ejemplo, digamos de que queremos comparar un número, o más bien dos números. Podemos ingresar que el número A con el número B. Entramos los dos números. Por ejemplo, digamos de que metemos de primer número 20 y de segundo número 35.
En la condición pondríamos el número A es mayor que el número B, y si el número A es mayor que el número B, seguiría el camino del sí, porque se estaría cumpliendo la condición. Entonces, si esa condición es correcta, podríamos determinar un proceso. Por ejemplo, si A es mayor que B, sumar A más B. Y si A no es mayor que B, restar A de B. Entonces, en dado caso de que no sea A mayor que B, lo que haría sería pues restar los resultados. Y por último, imprimir el resultado del proceso. Entonces, es lo que es básicamente un diagrama de flujo. Es la representación gráfica de los pasos que tenemos que seguir para poder llegar a un determinado proceso. Esto se puede aplicar en la programación, ya que a la hora de realizar, por ejemplo, un proceso, cuando se quiere calcular los impuestos, que se quiere determinar los precios de una compra, los impuestos, los diagramas de flujo son muy útiles para poder llegar a esos determinados resultados. Entonces, eso es lo que viene siendo un diagrama de flujo. Y sería todo por mi parte. ¿Hay alguna pregunta sobre el tema de los diagramas de flujo? ¿Para qué sirven las condicionales? Pues, como había yo dicho anteriormente, las condicionales sirven para determinar, por ejemplo, dependiendo de la condición, el camino que vamos a elegir. Como había explicado, si vamos a comparar dos números, es muy útil, por ejemplo, para comparar los números. Si queremos saber de qué entre un número A y un número B, cuál es el mayor, la condición es lo que tenemos que usar para poder determinarlo. ¿Y cómo lo haríamos? Pues simplemente pondríamos A es mayor que B, y si el resultado de la condición es verdadero, pues seguiría el camino de la verdad. Y si es falso, pues seguiría el camino de falso. En este caso le puse sí y no para que sea más entendible. Y por ejemplo, si en este caso que quisiéramos saber los números, en vez de poner procesos, estaríamos poniendo imprimir resultado. En este caso aquí imprimiríamos A si es que es mayor que B, y en este caso estaríamos imprimiendo B si A no es mayor que B. ¿Otra pregunta? Entonces, ¿un diagrama de flujo sirve para resolver cualquier tipo de problema? Pues realmente sí, ya que siguiendo una serie de pasos, pues siempre se puede llegar a un resultado en cualquier tipo de situación. Siempre que se quiere llegar a un resultado, pues hay que seguir una determinada cantidad de pasos. ¿Alguna otra pregunta? Es todo. Bueno, entonces quedaría concluido el tema de los diagramas de flujo. Espero que haya sido clara mi explicación y que sea totalmente entendible para aquellos que lo hayan visto.